Amén. Hoy hay una palabra preciosa de parte de Dios. Entiendo y reconozco que nosotros no somos suficientes para esto y necesitamos la gracia y el favor de Dios. Así que lleve su mano a su corazón, vamos a orar al Señor. Señor, y te rogamos, te pedimos, Espíritu Santo, Señor Jesús, enseñoréate de nuestras vidas, de mi vida en esta hora. Toma el control de mis emociones, de mis pensamientos, de mi criterio personal. Yo te pido que tú tomes mi espíritu y a través de tu Espíritu Santo tú fluyas con el mensaje, la porción, el pan que tú has preparado para nosotros en este día. Hoy, como siempre, muéstranos tu fidelidad eterna y danos la palabra que va a demarcar, Señor, el camino, el trayecto de este nuevo año. La palabra que expresa, oh Dios, lo que tú quieres por tu buena voluntad para nuestras vidas en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a estar atentos, concentrados, conectados al Espíritu Santo en esta mañana. Amén, Señor, y amén. Para nosotros este día es un día muy importante. Y al pasar de los años, Dios ha querido que nosotros le demos ese valor a este día. Por cosas de Dios no hicimos el culto anoche porque entendimos que lo íbamos a hacer hoy, ¿verdad? Y vamos a comenzar este nuevo año dándole el lugar a Dios, acudiendo a Él, humildemente reconociendo nuestra necesidad de comenzar este nuevo año tomados de su mano. El 31 del año pasado estuvimos buscando del Señor para que Él nos diera un mensaje. Así lo hemos hecho desde que esta iglesia comenzó hace 2 años y medio. Esto lo aprendimos de la iglesia de nuestro padre, del pastor Radamés. Ellos todos los 31 están reunidos buscando del Señor. Anoche estuvieron. Y me sorprende el nivel de esfuerzo y compromiso de esa casa. Porque anoche estuvieron hasta la 1 de la mañana y hoy estaban en culto a partir de las 9 de la mañana. Y veo el interés, el hambre y la necesidad de esa casa por buscar de Dios y entender que por encima de cualquier compromiso, que por encima de cualquier deseo propio está buscar de Dios para entender y comprender qué es lo que Él quiere para nosotros. Es el ejemplo que ellos nos han dado y nosotros hemos adoptado. Y no solamente porque queremos que Dios también nos hable, sino porque a partir de que empezamos a darle ese lugar a Dios, Dios nos ha venido hablando. El año pasado Dios nos dio una palabra muy especial, no sé si usted la recuerda, y demarcó y expresó de alguna manera lo que Dios traía para nosotros en este nuevo año. Y yo puedo decirle, Dios cumplió lo que Él nos dijo y lo va a seguir cumpliendo. Por eso quiero que juntos en esta mañana comprendamos, entendamos, podamos recibir lo que Dios quiere hablarnos para este nuevo tiempo. Comienza un nuevo año, el 2017. Y ese año representa algo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Más que una palabra en este día, lo más importante es que usted y yo salgamos de aquí sabiendo lo que Dios va a hacer, lo que Dios va a desarrollar, lo que Dios va a obrar en cada una de nuestras vidas. Amén. Así que dígale al que está a su lado, tú y yo hoy nos ponemos delante de las manos del Señor como barro dócil, para que de acuerdo a lo que Él hoy hable, Él forme nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren dejarse moldear del Señor en este nuevo año? Amén. Por eso quiero expresar a través de algunos textos que vamos a estudiar juntos lo que representa el año 2017. De hecho, hemos aprendido y lo aprendimos del pastor que en la Biblia también se encuentran ciertos números que en un contexto expresan algo de Dios. Y vamos a buscar en la escritura dónde aparece el número 17 y qué es lo que representa. Amén. De hecho me sorprendió porque no lo escuché todo, pero estuve un poco conectado anoche con el culto del pastor Radamés
y me pareció muy lindo cómo Dios lo condujo para expresar la voluntad de Dios a través del mensaje que él predicó. Y predicó acerca del texto que incluso vamos a compartir en esta mañana. Por eso vaya conmigo en su Biblia al libro de Génesis, capítulo 8. Y vamos a ver cómo el número 17 está aquí representando un deseo de Dios y está expresando un mensaje de Dios. Amén. Si usted trajo apuntes, es muy importante porque es la voz profética de Dios para nosotros en este nuevo año que comienza. Dios me hizo entender algo, amado, y quiero que lo anote antes de iniciar a leer. Entramos en un tiempo donde Dios va a hacer cesar la obra del hombre, la autosuficiencia, el criterio personal, el buen parecer. Recuerde usted que los días de los jueces termina el libro diciendo cada uno vivía de acuerdo a su parecer. Pero Dios me expresaba que llegó el tiempo donde Dios va a ponerle un término, un hasta aquí, un no más a las obras de los hombres. Porque el hombre en su actuar ha pervertido el propósito que Dios había puesto sobre su vida. Porque la manera de actuar, de decidir, de proyectarse del hombre ha hecho que sus caminos se desvíen del propósito primario que Dios había planeado sobre su vida. Y si Dios no detiene las obras de los hombres, entonces muy difícil Dios va a poder obrar de acuerdo a su voluntad. Así que mira al que está a su lado y dile: se acabó el tiempo en el que tú y yo hemos actuado de acuerdo a nuestra manera. Dile: Dios puso un fin a eso. Amén. Eso es lo más lindo de este tiempo. Por medio, y usted lo va a ver aquí, de una obra muy linda, Dios hizo cesar las obras de los hombres. Vamos a leer la historia, el contexto de lo que vivió Noé en sus días. Cómo Dios tuvo que limpiar una generación, apartarla, preservarla, porque había visto el desenfreno, el descontrol en el cual entró la humanidad y cómo había desdibujado el diseño de Dios en sus vidas. Y por eso Dios tiene que intervenir. Y lo más lindo de Dios es que cuando se trata de preservar un propósito, Él interviene y hace lo que tenga que hacer. Dios no escatima en lo que tiene que hacer para preservar su propósito en ti y en mí. Amén. Eso quiere decir que entramos en un tiempo donde vamos a ver a Dios actuar, interviniendo, haciendo lo que sea necesario para que el propósito en nosotros se preserve. Amén. Por eso mire lo que dice Génesis 8. Ya ha venido el diluvio, Noé está en el arca con los animales y los 7 familiares. Usted sabe que hay 8 que Dios preservó para meterlos en esa arca. ¿Recuerdan lo que representaba el 8? ¿Se acuerdan? Nuevos comienzos, nuevos tiempos. Dios le estaba concediendo a una familia de 8 un nuevo comienzo. Pero vamos a entender cómo Dios comenzó de nuevo. ¿Qué proceso hizo con antelación para darle a esta familia un nuevo inicio? Amén. Y mire lo que dice el verso 1 del capítulo 8. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Verso 3: y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. En ese número, sin ahondar, yo veo la gracia de Dios. Amén.
Mire lo que dice el verso 4, que aquí es donde vamos a entrar. Dice que cuando las aguas disminuyeron, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Dice el verso 4, y reposó el arca en el mes séptimo. ¿A qué días? A los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¡Wow! ¡Qué proceso el que tuvo que vivir Noé a bordo de ese arca! 150 días de andar a la deriva, de soportar el golpe de las olas, el soplo del viento, después de haber escuchado una generación que gritaba a última hora, a destiempo, por misericordia, pero que tuvo casi 100 años de recapacitar, reflexionar y meditar, pero no aprovechó su oportunidad. 100 años de gracia donde Dios pregonó a través de Noé un mensaje de arrepentimiento, pero también de oportunidad, porque ese es Dios. Porque antes de que Dios estableciera su juicio, otorgó gracia. Y si usted ve la compensación en tiempo, hubo más tiempo de gracia y de oportunidad que de juicio. Porque lo que anunció esa obra redentora de preservación fue la gracia. Pero Dios es justo, amados. Y es lo mismo que hoy nos expresa frente a los tiempos que vivimos. Dios viene pregonando a través de su gracia, de su misericordia, una segunda oportunidad para el hombre. Pero solo aquellos que tienen corazón para Dios entenderán y atenderán su llamado para ser preservados. Lo más lindo de este texto es ver cómo Dios preservó una generación y un linaje santo para darle un nuevo comienzo. Amén. Es Cristo nuestra arca. Y todo el que entre a través de Él en este tiempo será preservado. Todo el que confíe, todo el que crea, todo el que ponga su esperanza en Cristo, todo el que decida por Cristo va a ser preservada. Va a ser preservada su vida, su propósito y el diseño que Dios tiene en medio de los tiempos que estamos viviendo, amados. Estamos viviendo tiempos difíciles, amados. Basta solamente prender el televisor para darnos cuenta cómo está el ser humano. Falta echar un vistazo a las naciones de la tierra para darnos cuenta la decadencia, la violencia, la indiferencia y la dureza del corazón del hombre. Pero Dios hace un llamado y dice: ven, entra en el arca que es Cristo. Solamente en Él nosotros podremos ser preservados para los últimos tiempos. ¿Está de acuerdo o no conmigo? Y mire lo lindo, luego de pasar ese juicio de Dios, Dios trajo un reposo. Luego de que Dios preservó a esta familia, este linaje en el arca, después de vivir ese proceso, los estableció en un reposo. Y lo que quiero decirte, amada iglesia, es que Dios quiere que nosotros como iglesia, como casa, podamos establecernos en el reposo de Dios. Eso lo vamos a entender más adelante. Hebreos nos dice que el que cesa de sus obras ha entrado en el reposo de Dios. Eso lo dice Hebreos 4. Y la intención de Dios es que el hombre pueda aquietarse, pueda detenerse en su manera obstinada y terca de vivir, para que permita que la voluntad de Dios tome su lugar y entonces nos dejemos llevar. Increíble que por 150 días Noé tuvo que abandonarse en la gracia y en la misericordia de Dios hasta que lo estableció en un reposo. Amén. Mira al que está a su lado y dile: Dios quiere que tú entres en su reposo. El número 17
representa la obra que Dios tiene que hacer para que su linaje entre en su reposo. Dios proféticamente nos anuncia en este año que Él quiere llevarnos a su reposo. Amén. Por eso vamos a ver todo el contexto. Váyase un poquito atrás. Y vamos a comprender por qué Dios resolvió o decidió responder dando reposo en ese tiempo. ¿Qué estaba sucediendo que hizo que Dios dijera: wow, este pueblo en la tierra necesita reposo? Y mire lo que dice, verso 1 del capítulo 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Verso 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Wow. Cuando Dios ve esta condición del hombre, decide actuar. Es más, amados, hay algo muy lindo, y es que al ver Dios cómo su linaje se estaba mezclando, porque el problema aquí es que la generación piadosa, el linaje que tenía corazón para Dios, dice que se dejó seducir por la belleza y la hermosura de las hijas de los hombres, de los que no tenían temor de Dios. El problema es que se llegó a un tiempo donde el corazón del linaje de Dios se dejó seducir por otras cosas. Se empezó a pervertir. Y cuando Dios ve eso, amados, se prenden las alarmas de los cielos. Cuando lo que Dios ha puesto en tu corazón se empieza a desviar porque hay cosas que en ti empiezan a funcionar mal, porque tu corazón empieza a ser infiel y tú te dejas seducir por otras cosas. Cuando eso sucede, Dios empieza allí a planear cómo actuar para preservarte. Diga al que está a su lado: Dios es celoso, amados. Noé vio cómo la maldad se reprodujo. Yo no sé si usted piensa igual que yo, pero estamos viviendo tiempos donde, miren, amados, la maldad se ha reproducido de una manera impresionante. De verdad, amados, cada día escuchamos cosas más aberrantes, cosas más escandalosas, más extrañas. Y lo peor de todo, ¿saben qué es, amados? Que la generación de hoy en día siente placer en eso. Yo recuerdo en mi infancia que hablábamos de cosas o escuchamos cosas fuertes, o incluso veíamos en la televisión escenas fuertes, y lo primero que uno hacía, ¿qué era? Se tapaba los ojos, o uno se sentía intimidado. Pero a los niños de hoy en día la realidad de este mundo les parece normal. Hace poco fui a un cumpleaños de un niño que, si apenas tenía unos, no sé, 3, 4 años, no sé, 2 años. Y la música que les pusieron después de las ronditas y todo eso fue un reggaetón, amado, terrible. Pero yo me aterré porque estaba al lado de los parlantes. Y la letra de eso solamente era obscenidades y cosas tremendas. Pero ¿saben de qué me aterré más?
de que los niños las cantan y se las sabían al pie de la letra. Yo decía, Señor, estas generaciones, esto ni lo entienden, pero les parece tan normal los movimientos, las escenas que salen. Yo me escandalizaría. Pero eso es lo que estamos viviendo. La maldad se ha reproducido. Y lo peor de todo es que los hijos de Dios, viendo esa maldad, han sido seducidos por ella. Lo más triste es que la iglesia de hoy en día no tiene una distinción. No es diferente. Ama lo del mundo, amados. Eso es lo más confrontante. Que la iglesia de Dios ama lo del mundo, le gusta lo del mundo. Y cuando Dios vio eso, amados, expresó lo siguiente. Mire lo que dice el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que toda determinación, deseo, la palabra designio traduce así: determinación, decisión, deseo, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Y verso 6 narra algo que esta mañana cuando yo lo leía lo entendí. Yo dije, wow, Señor, tremendo. Mire lo que dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió el corazón. Si usted ve en contraste con los primeros capítulos del libro de Génesis, encuentra que cuando Dios crea al hombre y crea su creación, ¿qué es lo que dice? Y vio que era ¿qué? Pero al pasar de los días, Dios vuelve a ver lo que un día después de crear vio y calificó como bueno, como provechoso, como útil. Vio que con el tiempo eso había perdido esa esencia. Y entonces dice, le dolió su corazón. Porque el corazón de Dios se duele cuando ve su creación, sus hijos, y ve que en ellos se ha perdido la esencia y la razón por la cual los creó. Amado, mire, yo le voy a decir algo. Lo más importante que usted tiene es esto: que cuando Dios lo creó para un propósito específico. Y Él dijo, esto es bueno, esto es provechoso, que yo te haya creado por un propósito especial. Pero con el pasar de los días, el propósito en el hombre se pierde, porque su corazón se deja seducir por cosas que dañaron, que pervirtieron ese propósito. Y Dios llora, amados, porque ve sus hijos que se han dejado seducir por el mundo y han perdido lo más importante, que es su diseño, que es su razón de ser y que es el propósito por el cual Él los creó. Así que dígale al que está a su lado, tú y yo fuimos creados para un propósito. Entonces el Señor dice, no voy a contender con ellos. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. La palabra contender viene de una raíz que nos da a entender o que nos explica la labor que hace un juez. ¿Qué hace un juez? Un juez le presentan un caso y él delibera para poder decidir qué es lo que se debe hacer frente a esa situación. El sentido de lo que Dios expresa aquí es el siguiente: ya no voy a más a tratar de discutir acerca de los asuntos de tu vida. Ya no más voy a decir esto es lo que se debe hacer, esto no se debe hacer. Porque el corazón del hombre está inclinado continuamente a lo malo. El problema no solamente es la maldad. El problema es que el hombre todo el tiempo quiere reincidir en lo mismo. Entonces él dice, ya no puedo hacer esto. Esto es una batalla que no tiene sentido. Y mire lo que dice allí.
Lo primero que Dios hace es, mire lo que dice, porque ciertamente Él es carne, dice, mas serán sus días, ¿cuántos? Si usted lo sabe, los hombres hasta ese punto habían vivido muchísimos años. Dios reconoce que la condición del hombre es reincidir y ser obstinado en lo mismo. Entonces Él dice, la respuesta para la condición del hombre es, diga conmigo, ponerle un límite. Dice, si le dejo vivir más, yo sé lo que va a hacer. Yo sé cómo va a vivir. Así que le voy a cortar sus días. La forma, la estrategia, la respuesta de Dios frente a la condición del hombre siempre ha sido ponerle un término y un límite. Y si usted se da cuenta, la historia del arca de Noé tiene que ver con ello. Un término, un tiempo que Dios le pone al hombre, en el cual le da una oportunidad de arrepentirse. Pero como sabe que el hombre no quiere reaccionar, entonces Dios tiene que actuar. Y proféticamente, iglesia, te digo, Dios ha puesto un término a tu vida, porque Él entiende tu condición. Ilustre esto en su corazón. Si Él es juez, Él podría resolver dar una sentencia de muerte, pero Él no lo hace. A cambio, más bien hace un acto de misericordia y gracia. ¿Sabe por qué? Porque Él dice, como yo sé que tú no puedes administrar tu vida, yo voy a cortarla. ¿Saben para qué? Para ahorrarte el daño que tú mismo te generas. Para no permitir que tú acumules más y más maldad. Diga conmigo, el término que Dios pone es por misericordia y por gracia, por amor a nosotros. Es como un padre, amados. Ustedes como papás ponen límites a sus hijos. ¿Por qué? Porque los aman. Porque como padres sabemos que no tienen la madurez para saberse comportar. Entonces, para ayudarlos a cuidar, se les ponen límites. Esto me expresa la paternidad y la misericordia de Dios con el hombre, que es incapaz de administrar su propia vida. ¿Lo entiende o no lo entiende en esta mañana? Diga conmigo, Señor, gracias por los límites que tú me has puesto. Mire, a veces no nos perdemos, no porque no queramos, sino porque Dios nos ha puesto un límite. Y como no podemos saltar eso, entonces Él sigue preservándonos. Hay gente, tristemente, como yo, como usted, que la única manera de podernos manejar en esta vida es con límites. Pero Dios quiera que eso no sea así. ¿Está de acuerdo conmigo? Mire lo que dice allí el verso 12, es importante el verso 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¡Wow! La palabra corromper viene de un original que es perecer, como cuando un alimento se pudre. ¿Por qué se pudre un alimento? Porque no se guarda bien, porque está expuesto. ¿Qué dijeron allá atrás? Porque no se come, porque no se usa en el tiempo y en el término que se debía usar. El sentido de la palabra corromper es que se le pasó el tiempo, que se venció la caducidad, que no se usó para el propósito por el cual debería haberse usado. Cuando Dios vio eso, Él dijo, wow, hay algo que hay que hacer. Porque Dios no va a dejar que el propósito en ti se pierda, amados. No lo va a dejar. No lo va a dejar, no te lo digo yo. No es algo que yo vaya a hacer como pastor por usted. Es algo que Dios promete hacer por ti. Dios no va a dejar que
que se corrompa el propósito en ti. Algo Él tiene que hacer. Y por eso dice el verso 13, mire lo que dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Al ver Dios la condición del hombre, que el hombre no aprovechó el propósito por el cual Dios lo creó, Dios decide intervenir y en respuesta se revela a un hombre, a Noé. Le habla a un hombre. ¿Quieres saber lo que significa la palabra Noé, amados? La palabra Noé significa reposo. ¿Qué dije yo? Reposo. ¿Qué significa la palabra o el nombre Noé? Reposo. Dios entendió que el reposo era la respuesta para salvar y preservar la humanidad. Dígale al que está a su lado, dígale al que está a su lado, el reposo de Dios es lo que hace que los propósitos sean preservados. Por eso es importante esta palabra en esta mañana, porque vamos a ver lo que significa el reposo. Es más, el número 17 contiene un número importante, que es el número 7. ¿Y qué representa el número 7? Perfección, una obra completa. Pero también nos ilustra el día que Dios apartó para que ¿qué? Para que nosotros nos enfocáramos y nos dedicáramos a darle lugar a Dios. Dice la Escritura que en 6 días Dios creó todo el universo, toda la tierra, y en el séptimo, ¿qué hizo? Wow. Todo eso nos va a hacer entender el mensaje de hoy para nosotros. Diga conmigo, esto se pone bueno. Amén. Si se duerme, que lo pellizquen. Despierte y dígale que lo pellizquen. Ay, Señor. Pero mire algo muy lindo, amados. Mire lo que dice Génesis 5:29. Y llamó, desde el 28 si quiere, léalo conmigo. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé. Miren que el nombre de Noé, ¿qué significa? ¿Qué dijimos ahorita? Reposo. ¿Qué es el reposo? La estrategia, la respuesta de Dios para preservar una generación que estaba perdiendo su propósito. Pero mire lo que dice el papá de Noé. Este se llama Lamec. Cuando él ve nacer a su hijo, mire lo que expresa. Verso 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Usted se acuerda que yo prediqué sobre esto hace un tiempo. La tristeza de esta generación, de la generación que vino después de Adán y Eva, que es Abel, Caín, Set y los que vienen de ahí. Ellos tuvieron que vivir las consecuencias del pecado de sus padres. Y una de las consecuencias que más desgastó esta generación es que Dios maldijo la tierra. La tierra solo producía espinos y cardos. No producía más. Y Lamec, viendo su bebé, su hijo, dijo: Él nos va a ayudar, nos va a aliviar de la maldición que vino por causa del pecado. Porque estamos desgastados trabajando, esforzándonos solamente por ver un fruto, y eso es espinos y cardos. Y eso me sorprendió, amados, porque era una generación cansada, una generación agotada por ver el fruto del pecado que sus padres cometieron. Y cuando Lamec ve a su hijo, dice: este nos aliviará. La palabra aliviar
viene de una raíz que es descansar. Aún Lamec reconoció que como generación, ¿qué necesitaban? Un reposo de Dios. Miren, amados, dígame si muchas veces ustedes como padres no han dicho cosas como estas. Señor, permite que mis hijos descansen de todo el trajín que ha sido mi vida, de los fracasos, de las desdichas, del pecado, de muchas cosas que nosotros cargamos y les heredamos a nuestros hijos. Era una generación que clamaba, rogaba por tener un respiro de todo eso que tuvo que vivir. Pero diga conmigo, Dios tenía un plan. Wow, un plan. ¿Sabía usted que Noé fue el 10º en su generación? ¿Lo sabía o no lo sabía? El número 10 representa algo muy lindo, y yo le invito a que usted escuche la palabra de anoche, esta semanita, cuando le quede tiempo, porque ahí el pastor explica lo que es el número 10 y el número 7. Pero el número 10 representa el orden perfecto de Dios. Así lo expresó él anoche. El número 7 representa la obra perfecta de Dios, pero el número 10 representa el orden perfecto de Dios. Y a través de Noé Dios establece una obra perfecta y su orden perfecto. ¿Qué cosas estableció Dios a través de este hombre? Una obra perfecta y su orden perfecto. Amén. Pero mire algo precioso, amados. Mire el verso conmigo. Ocho. Cuando Dios está expresando el concepto que Él tiene frente a la condición caída del hombre, Él ve un hombre, a Noé, y mire lo que expresa. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Wow, me encanta que nos exprese esto, porque la palabra gracia tiene que ver con el favor de Dios, con la misericordia de Dios. Y no solamente porque había un hombre, si usted lee el verso 9, dice que él era perfecto en su caminar. Describe que él caminó con Dios. En medio de una generación que no quería saber de Dios, había uno que decidió caminar con Dios, y por consecuencia eso era un hombre completo e íntegro. Y la palabra de Dios dice que Dios lo miró con buenos ojos. Hay una versión muy linda que dice así: sin embargo, la Dios habla hoy en ese texto, dice sin embargo. En otras palabras, la humanidad está caída, la gente se está desbordando, se está desenfrenando. Sin embargo, a pesar de eso, hay algo en lo que yo me agrado. Hay algo en lo que yo he puesto mis ojos y apruebo. Y dice, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Wow. Pero más allá de que un hombre quiso caminar con Dios y amó a Dios, quiero que entienda qué es lo que Dios veía con buenos ojos. ¿Qué representaba Noé? El reposo de Dios. ¿Qué fue el reposo de Dios? La respuesta, la estrategia de Dios para poder preservar y levantar una generación que había perdido ¿qué? Su propósito. Dios ve a Noé y nos ilustra a través de la vida de Noé algo especial, y es que su favor y su gracia está sobre Noé como herramienta e instrumento de Dios para llevar a cabo un plan. ¿Cuál era ese plan, amados? Preservar una generación.
Una generación que, ¿qué, amados? Diga conmigo, que sea íntegra y que camine con Él. ¿Qué es lo que Dios aprueba? ¿Qué es lo que Dios le agrada? Que haya en nosotros una generación íntegra. La palabra perfecta quiere decir eso, que no le falta nada. Íntegra, perfecta, y que camine con Él. Dígale al que está a su lado, Dios quiere hacer de ti alguien íntegro y alguien que camine con Él. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Y miren lo que sucedió. Capítulo 8, vuelva conmigo. Después de que Dios preservó, después de que Dios limpió esa generación, hizo algo sorprendente. Perdón, mírenlo en el capítulo 7, discúlpeme. Capítulo 7, verso 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué quería preservar Dios? Diga conmigo, la justicia. ¿Qué quería preservar Dios? ¿Qué hemos aprendido que es justicia? ¿Qué es justicia, amados? Es todo lo que le agrada a Dios, es toda la palabra de Dios, es toda la voluntad de Dios en nosotros. Eso es justicia. Amén. Y me impresionó algo, porque dice allí: entra tú y toda tu casa. La instrucción de Dios abarca una decisión personal. Dígale al que está a su lado: la instrucción que Dios nos da hoy implica que tú y yo debemos tomar una decisión. Dios le habla a Noé y le dice: entra tú y tu casa. De alguna manera, el mensaje que Dios le da a Noé, él tiene que transferirlo y comunicárselo a los suyos. Porque Noé podría haber entrado con su esposa, pero sus hijos pudieron haber decidido no entrar. ¿Qué motivó? ¿Qué inspiró? ¿Qué movió que ellos tomaran una determinación? Diga conmigo, que creyeron a la voz de Dios. ¿Qué va a permitir que tú y yo entremos? Si usted lee Hebreos, hablando en este contexto, dice que Dios había preparado un reposo para el pueblo de Israel. Era la tierra prometida. Pero por cuanto ellos no creyeron y no obedecieron, dice que no entraron en el reposo. Porque el asunto de ser preservados y que el propósito de Dios en nuestras vidas se preserve es que tú y yo creamos y obedezcamos lo que Dios nos está hablando en estos tiempos. Y Dios va a seguir hablando. Y va a haber un día donde Dios va a decir: hijo, entra. ¿Sabe qué implica entrar, amados? Diga conmigo: separarse de. Diga conmigo: salir del montón para ser distinguido en Él. Era un acto de fe y de obediencia. Pero al entrar en el arca, ellos ya no estaban en el ambiente del mundo. Y eso me ministró mucho, amados, porque usted y yo decidimos ser diferentes. El que no quiso entrar fue uno más del mundo, que se burló, que cuestionó, que dijo: eso es para locos. Noé, tú estás perdido. Nunca hemos visto la lluvia, no sabemos ni siquiera qué es esa palabra, porque no había llovido hasta ese punto de la historia de la humanidad. Y que
Noé nos dijera que va a venir un diluvio, porque Dios está dando una oportunidad y el que entre en el arca va a conocer y experimentar la gracia y el favor de Dios, pero los que no se van a morir porque quizás no se arrepintieron y no quisieron cambiar su vida, los que tuvieron en poco ese mensaje, no pudieron tomar su decisión de ser distintos. La palabra entrar traduce separarse de. Y yo le voy a empezar a narrar el proceso que tuvo que ocurrir para poder disfrutar del reposo de Dios. Diga conmigo, primero creyeron, segundo obedecieron, diga conmigo, tercero aceptaron su distinción. Dígale al que está a su lado, dígale, tus decisiones revelarán tu identidad en Dios. Dile, tus decisiones revelarán de qué lado estás. ¿Amén o no amén? Mire lo que dice el capítulo 8. Verso 20. Ya pasa todo el tiempo del diluvio. No esperó el tiempo, el término que Dios le había fijado para bajarse. Y lo primero que hizo al bajarse fue lo siguiente. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Verso 21, subráyelo en su Biblia. Y percibió Jehová olor grato. En el original reemplaza la palabra grato por la palabra suave. Y la palabra suave traduce como algo tranquilo y reposado. ¿Qué percibió Dios de la ofrenda de Noé? Diga conmigo, reposo. Algo suave, tranquilo. Un hombre aquietado. Un hombre que permitió que a través de un proceso Dios pusiera término, Dios cesara sus obras. Un hombre que tuvo que pasar el trato de Dios, de cómo Dios limpia, santifica, preserva, para que lo primero que le diera a Dios después de ese proceso fuera una ofrenda de reposo. Y mire lo que dice la palabra. Cuando Dios la percibió, miren la respuesta de Dios. Dice, y dijo Jehová en su corazón, ¿qué dice? No volveré a maldecir, no volveré más a maldecir la tierra por causa, en otras palabras, ya no voy a permitir que las acciones del hombre afecte aún su entorno, no más eso. Por causa de haber percibido el olor grato de un hombre que entró en el reposo de Dios y le ofreció reposo a Dios. ¿Qué significa eso? Que él dejó obrar a Dios en su vida, cesando sus obras. Cuando Dios percibe eso, le responde a Lamec su petición cuando Noé nació. ¿Cuál fue la petición de Lamec? Ojalá nos alivie del trabajo que hemos tenido que hacer durante tantos años. Cuando Dios percibe la ofrenda de Noé, ¿qué dice Dios? Mire, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa o por culpa del pecado del hombre. Dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Miren algo. ¿Se acuerdan cuando Dios ve la condición del hombre? Y él dice, miren, los voy a raer, yo ya no voy a pelear más con ellos, porque es que el intento del corazón del hombre siempre es hacia lo malo, ¿se acuerdan? ¿Y qué decidió Dios hacer en ese momento? Arrasar con todos. Pero miren que aquí Dios cambia su respuesta, su manera de actuar frente al hombre, por causa de lo que había hecho a través de la vida de Noé. Y dice,
Mire lo que dice, vuelve a decir casi lo mismo, dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Se acuerdan que fueran las mismas palabras que Dios usa cuando Él crea al hombre? Él lo crea, Él dice que lo ve bueno porque ve un propósito en Él y dice, los bendice, dice, arranque ese propósito, que dé fruto ese propósito, que crezca ese propósito. Miren que Dios restaura de nuevo al hombre en la condición inicial con la cual lo creó. Pero el punto es, ¿por medio de qué lo restauró? Diga conmigo, por medio de su reposo. Wow. ¿Quiere entender conmigo en esta mañana lo que significa el reposo de Dios? Diga al que está a su lado, en este día, tú y yo vamos a conocer y a comprender lo que es el reposo de Dios. Lo que le acabo de contar a grandes rasgos es la introducción para que usted y yo entendamos qué es el reposo de Dios. Vaya conmigo a Éxodo 31. Éxodo 31, verso 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Y le da un porqué. ¿Cuál es el porqué? ¿Qué dice allí? Porque es que el reposo de Dios, ¿qué es? Diga conmigo, el reposo de Dios es una señal. Es algo que me transmite un mensaje. La palabra señal es muy linda aquí, amados, porque es la palabra que traduce como una marca distintiva. ¿Qué es el reposo de Dios? Una marca distintiva. Y el sentido de esto es muy lindo. ¿Cuántos de ustedes tienen una marca distintiva en su cuerpo? El cabello, los ojos, la nariz, las orejas, la estatura, los dientes, características y rasgos, diga conmigo, que nos hacen únicos. El sentido de la palabra aquí señala es eso. El reposo de Dios es algo que te identifica y te distingue. Amén. Dile al que está a su lado, así como tus ojos, que son únicos, el reposo de Dios en ti te hace único para Él, te distingue. Y voy a empezar a aplicar la palabra. Mire lo que de manera ilustrativa Dios hace con Noé y su familia. Dios los distingue en el arca. No son como todo el mundo. Dios los aparta, los mete adentro y ellos se hacen diferentes. No se me distraigan, amados. ¿Estamos aquí? ¿Qué hace el reposo de Dios? Nos identifica. Así como Noé en el arca, con su fe, con su obediencia, era distinto, era diferente. Así el reposo nos identifica. ¿En qué? Y lo vamos a ver, siga leyendo. Porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. ¿Para que qué? Mire lo que dice. Para que sepáis que yo soy Jehová. ¿Que qué? Wow, dos cosas hace el reposo
en nosotros. Diga conmigo, me hace entender que Él es mi Señor y que Él me consagró para Él. Diga al que está a su lado, el reposo de Dios es una señal que me distingue en dos cosas: que Dios es mi Señor y que Él me apartó para Él. Amén. ¿Por qué le digo esto? Mire cómo termina esa última parte del verso. Dice, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová. En el original no usa la palabra Jehová, sino usa la palabra Señor. Entonces, ¿qué nos da a entender el reposo de Dios? Diga conmigo, que Él es mi dueño. Dígame si eso no es lo que manifestó Noé en el arca. Que el dueño de su vida, de sus decisiones, aún de su familia, de su futuro, de sus planes, era Dios. ¿Usted cree que Noé, teniendo la edad que tenía, no tenía un plan, un proyecto de vida? ¿Y que la voluntad de Dios le cambió los planes? Dígame si no fue así. Porque Dios no llegó a Noé cuando él era niño. Llegó a él cuando él ya tenía esposa e hijos. ¿Usted cree que él ya no se ganaba la vida a su manera? ¿Que no tenía una proyección de vida, un plan? Pero la voluntad de Dios, cuando llegó a este hombre, le cambió la perspectiva con la cual él veía su futuro. Y que él haya acatado, asumido, se haya sometido a esa voluntad, me revela y me muestra que Dios era el Señor de su vida. Diga conmigo, hay algo que me distingue entre el mundo, y es que yo hago la voluntad de Dios, pero el mundo hace su propia voluntad. Esa es nuestra distinción, amados. Amén. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 5. Yo voy en la mitad, amado, así que le pido que se esfuerce. Porque aún falta el mensaje. ¿Verdad, Javi? Deuteronomio capítulo 5, verso 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda ¿qué? Tu obra. Pero mire lo que dice: mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. ¿Qué se hacía en el día de reposo, amados? Ya conmigo, toda obra mía cesaba. Dios, a través de un ejemplo práctico, quiso enseñarle algo profundo a Israel. Y lo que quiso decirles es: en el día de reposo, el enfoque de su vida, la prioridad de su vida no va a estar ligada a sus necesidades. Tendrán un tiempo para enfocarse a ustedes, lo que necesitan, el provecho que pueden sacar de su labor y de su trabajo. Pero va a haber un día donde se va a dedicar solamente a Dios. Uno de los pecados más graves de Israel fue este. Cuando Nehemías intentaba reconstruir la ciudad y volver a entrar en lo que Dios quería para ellos, dice que en los días de reposo, un día le tocó cerrar las puertas de la ciudad, porque venían los mercaderes a vender y el pueblo de Israel salía a hacer negocios. Y Nehemías tuvo que cerrar las puertas de la ciudad, poner guardas y decir: si ustedes vuelven aquí, yo los voy a prender, porque nada ni nadie va a robarle el lugar a Dios y la prioridad a Dios.
hasta el día de hoy nuestras necesidades, el provecho que sacamos de la vida esforzándonos por ello ha hecho que Dios pierda su lugar, amados. Es imposible y es muy triste que ya no tengamos tiempo para Dios, porque estamos cansados de vivir en pro solamente de suplirnos a nosotros mismos. Diga conmigo, el reposo de Dios es darle el lugar a Dios en mi vida. Diga conmigo, el reposo de Dios es darle el lugar a Dios en mi vida. Es increíble que aquí se aclarara la instrucción, porque dice: tú guardarás reposo, pero lo harán también tus esclavos. ¿Sabía usted que el judío en ese contexto era tan hipócrita que él iba al templo pero hacía trabajar a sus esclavos? Porque mientras que estaba acudiendo a Dios, él estaba pensando en lo que podría haberse perdido ese día por no trabajar. Por eso, en último análisis, el único pensamiento y la única prioridad en el corazón en ese contexto del hombre, ¿cuál era? Él mismo y no Dios. Y así estamos divididos. Yo no le estoy hablando solamente de venir el domingo a la iglesia. Yo le estoy hablando que Dios debe ser el primer lugar y el centro en nuestra vida. Diga conmigo, algo que me distingue a mí es que yo le doy el lugar y la prioridad y la importancia a Dios en mi vida. Ese es el reposo. Siga conmigo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 4 verso 1 dice: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Verso 3. Pero los que hemos creído, ¿qué pasa? ¿Qué dice? Hemos entrado en el reposo. De manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Por qué no entraron? Porque no creyeron. Está hablando del pueblo de Israel cuando estuvo vagando en el desierto y Dios les ofreció la tierra prometida, pero ellos no quisieron creer por sus temores, porque no entendieron que no se trataba y no consistía en apoyarse en su capacidad, en su fuerza, sino en el respaldo y la dirección de la buena voluntad de Dios para ellos. Pero cuando ellos reconocieron la tierra y se dieron cuenta de lo que allí había, gigantes, obstáculos, ellos dijeron: no podemos. Porque la fe de ellos, ¿saben qué, amados? No se apoyaba en la grandeza de Dios como lo describió Josué y Caleb. Ellos dijeron: si Dios está con nosotros, no hay problema. Dígale al que está a su lado: pon tu mirada en aquel que puede y no en ti. Eso determinó que ellos pudieran entrar o no en el reposo de Dios. Verso 4: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, y otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque el meollo, el asunto, el problema aquí es la dureza del corazón, amados. Y si usted recuerda lo que aprendimos de Efesios, la razón por la cual se endurece el corazón, ¿sí se acuerda que lo predicamos? Es que el hombre deja de depender de Dios
actúa en una autosuficiencia, actúa de acuerdo a su criterio, su mente se llena de criterios, de ideas, empieza a apoyarse en su propia inteligencia y eso es lo que hace que el corazón se endurezca. Un corazón endurecido es la evidencia de un corazón independiente que no se humilla delante de Dios, no solamente para depender de Él, sino para dejar que Dios le guíe y lo oriente. Una de las razones por las cuales este pueblo no entró a la tierra prometida fue por su corazón endurecido. Porque cuando oyeron la voz de Dios, no quisieron obedecerla. Y por eso dice, porque si Josué les hubiera, verso 8, dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Diga conmigo, porque para poder entrar en su reposo hay que cesar nuestras obras. Creer y obedecer. Amén. ¿Cómo Dios hizo cesar las obras de los hombres en los tiempos de Noé? A través del diluvio, a través de un juicio. Miren, cuando yo escuché anoche el mensaje profético del pastor Radamés, él decía eso. Decía, vienen días y años sobre la tierra de juicio de Dios sobre los hombres. La iglesia Dios la va a preservar, el linaje santo Dios lo va a preservar. Los que entren en el reposo de Dios. Los que quieran asumir y vivir su distinción en Dios. Los que le hayan creído, los que hayan obedecido la voz de Dios, serán preservados. Y me impresionaba porque él profetizaba años muy duros sobre la tierra, amados. Solo falta ver las noticias y ver tantas cosas que ya están ocurriendo. ¿Usted cree que el presidente que hay en los Estados Unidos no es una señal de las cosas que van a venir sobre la tierra? Pero Dios quiere un pueblo que entre al arca, que repose, que deje sus obras. Amado, yo quiero decirle algo. Dios quiere ponerle un término, un fin, un hasta aquí a la autosuficiencia, a la terquedad y la obstinación nuestra. Porque tenemos que reconocer que nos hemos manejado de acuerdo a nuestra voluntad. Y eso nos ha impedido entrar en el reposo de Dios, en la señal de nuestra distinción. Yo quiero explicarle algo poderoso que Dios nos va a hablar a nosotros específicamente como casa. La palabra reposar viene de un original que es establecerse, que es hacer descansar. Y anoche la palabra rema del pastor Radamés era esa, establecerse. ¿Dónde se estableció el arca de Noé? El original de la palabra Ararat es monte santo. ¿Dónde Dios quiere que reposemos? En su presencia. Allí quiere que nosotros nos establezcamos. Allí Dios quiere ponerle fin a las obras de los hombres. Allí Dios nos quiere llevar. Y yo le voy a decir, vienen circunstancias, vienen situaciones que Dios va a levantar para conducirnos y llevarnos a establecernos en Él. Eso es lo más lindo de esta palabra. Que Dios mismo va a hacer que sus aguas, sus vientos y su preservación, que es Cristo en nosotros, seamos conducidos a establecernos en su presencia. Allí necesitamos reposar. Solo en su presencia entenderemos su señorío. Solo en su presencia entenderemos cuál es el lugar que Él merece. Solo en su presencia entenderemos quién es la prioridad. Amén. ¿Está aquí conmigo o se me durmió? ¿Lo estamos entendiendo? Dígale al que está a su lado, póngale la mano en el hombro para despertarlo de paso y dígale, necesitamos
establecernos en la presencia de Dios. Por eso Dios nos va a hacer reposar. El número 7 expresa lo que es el reposo de Dios. Es más, anote esto. El número 7 viene de una palabra hebrea que es Shiva. Y es el número perfecto, es el número completo. Es la obra perfecta de Dios. Amado, el sentido es que Dios no hace nada incompleto. Cuando Dios hace la creación, dice es bueno, la califica. Y el original de esa palabra es algo que es perfecto, que es útil. Y cuando Dios dice eso, dice que es bueno y es bueno en gran manera. Dios siente satisfacción. ¿Saben dónde está el agrado de Dios? En ver que el propósito por el cual Él nos creó se cumple. Cuando Dios ve a Noé, que dice, wow, mi favor está con él, es un hombre perfecto, él entiende para qué lo creé. La palabra, el número 7 traduce de esa manera y eso me impactó. Es más, viene de otra raíz que es estar completo o ser íntegro. Amén. ¿Qué es el reposo de Dios? Es una obra completa, perfecta, íntegra. Y yo quiero anunciarte algo, que aquel que comenzó la buena obra en ti será fiel ¿hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Usted cree, amado, que Dios nos va a dejar como estamos? Olvídese. Porque Dios es un Dios perfecto y su obra perfecta habla que lo que Él hace se completa. Eso también es el reposo de Dios. Y yo te digo, profetizando, vienen años, vienen tiempos donde Dios va a ejecutar su obra sobre nuestras vidas para completarla. Porque Dios no nos va a dejar a medias. Dios no quiere tu condición mediocre y liviana y cómoda. Dios no quiere que tú sigas caminando en tu fracaso. Dios no quiere que tú sigas viviendo una doble vida. Dios va a completar su obra porque eso es lo que a Él le agrada. Eso es lo que Él aprueba. Eso es lo que a Él le genera satisfacción. Es lo mismo que Dios le dice a Jacob. Yo no te voy a soltar, yo no te voy a dejar hasta que haga lo que determiné hacer en tu vida. Diga conmigo, pese a mí, Dios lo va a hacer. Mira al que está a su lado, Dios va a completar lo que falta hacer en ti. Pero me sorprende algo para que usted hoy se vaya animado y con su esperanza en nivel top 10. El número 7, en una de sus raíces principales, también traduce de esta manera. Voy a leérselo para que usted lo anote y luego le explico el concepto. Viene de una raíz, el número 7, que es Shabbat, que de ahí viene Shabbat, que es sábado. ¿Sabía usted eso? Por eso los judíos se dedican y se congregan a Dios el día sábado, porque viene de este concepto. Y la palabra Shabbat viene de un significado que es conjurar, juramentar o jurar. ¿Y qué es jurar? Jurar, dice la Academia de la Real Academia Española, perdóneme. Dice afirmar una cosa o prometer una cosa con seguridad. Cuando usted dice se lo juro, es porque usted está diciendo tenga la plena seguridad que yo me comprometo a que eso se va a cumplir. Y yo entiendo algo precioso aquí, amados. El número 7 entendimos que representa ¿qué? El reposo de Dios. Pero también revela
la naturaleza veraz y fiel de Dios. Que si Él dice que Él va a hacer cesar tus obras, que Él va a obrar en tu vida para completar esa obra que todavía le falta, entonces en ese mismo concepto Él dice también: yo te aseguro y te juro que eso va a ser así. ¿No le parece hermoso eso? Que Dios nos esté prometiendo que Él va a hacer una obra preciosa en nuestro corazón, y que Él te diga: créeme, confía, porque yo te doy la seguridad de que eso va a ser así. No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Voy a leerlo en esta versión porque es muy linda. Préstame el iPad aquí, please. Mire lo que dice esta versión, que es la lenguaje sencillo. Dios le hizo a Abraham esta promesa: yo te bendeciré mucho. En otras palabras, Dios le está enseñando algo sorprendente a Abraham. Le dice: una promesa no se cumple por la promesa, se cumple por quien te da la promesa. Y yo me ofrezco, yo mismo, mi naturaleza, mi carácter fiel, verdadero y justo, lo ofrezco como garantía de que tú vas a recibir lo que yo te prometí. ¿Se acuerdan lo que les dije que significa el número 7? Que abarca también este concepto, que es Dios mismo diciendo: voy a actuar, pero voy a actuar siendo fiel. Voy a actuar exigiéndome a mí mismo el actuar, el obrar para que tú recibas lo que yo voy a hacer. Es lo mismo que entendió aquí Abraham. ¿Lo entiende usted? Es más, dice el texto que hay dos cosas que no tienen cambio. Mire lo que dice verso 18: para que por dos cosas inmutables, la palabra inmutable, ¿qué es? Que no cambia. Dice: en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿En qué está nuestra esperanza? No en que Dios nos dé una promesa, no en una promesa, sino en que Dios fue quien nos prometió. ¿Lo entiende usted? Y la promesa en este nuevo tiempo, en este 2017, es esta: que si Dios ha determinado traer un reposo para nosotros, Él mismo es el que va a hacer que eso se confirme, haciéndolo Él, usando de su fuerza, de su grandeza. Ahí dice que no hay otro mayor por el cual Él pudo haber jurado. La palabra mayor es alguien honorable, digno, fuerte, grande. Él usa su grandeza para llevar a cabo lo que Él ha prometido, amados. Y Dios me hablaba algo aquí. Muchos de nosotros hemos tenido en poco lo que Dios nos ha hablado y nos ha prometido. Dice la Escritura que Él esperó con paciencia. Pero Él no esperó solamente en una promesa, esperó en Dios, que está por encima de la promesa. Y dice que eso se volvió un ancla para su alma. ¿Saben qué representa eso, amados? ¿Qué es un ancla?
Es algo que te afirma, a pesar de que el agua mueva ¿qué? Mire, usted puede ver una barca moviéndose, agitada, pero si está anclada, de ahí no se va a ir. Lo que literalmente ilustra es eso. A pesar de que vengan las pruebas, las dificultades, las circunstancias difíciles, tú vas a estar establecido en una verdad. Y es que si Dios prometió, hay que confiar en ese Dios. Porque Él es fuerte, Él es grande, Él es digno para llevar a cabo lo que Él dijo que haría. El número 7 abarca este concepto también. Indudablemente, amados, este es un nuevo tiempo para nosotros. Por amor Dios va a actuar. Así como un padre pone límites por amor, así Dios lo va a hacer. Hoy lo que yo quise expresarte es que Dios va a preparar todo para que entremos en su reposo. Así como la Escritura dice que el día antes del día de reposo Dios proveía el doble para que el pueblo de Israel pudiera entrar con libertad y en confianza a ese reposo. Y Dios me decía eso: voy a proveer lo necesario para que ustedes entren en mi reposo. ¿Qué es el reposo? Es nuestra distinción de santidad, donde manifestamos que Él es nuestro Señor, que Él tiene el primer lugar. Ese es el reposo que Dios quiere darte a ti, donde Él sea tu Señor y donde Él sea tu prioridad, donde el enfoque de tu vida sea Él y ya no más tu necesidad y tu deseo. Ese es el reposo. La forma en la que Dios preservó un linaje y volvió a restaurar un propósito. Eso es reposo. Que Dios vuelve a restaurar propósitos. Y Dios hablaba anoche diciendo, profetizando nuestro pastor, diciendo: veo hombres y mujeres que vuelven a Dios, que Dios los redarguye, que Dios produce en ellos arrepentimiento, porque es el tiempo donde Dios va a rescatar y preservar los propósitos. Porque es el tiempo donde Dios va a volver a hablar diciendo: yo te creé para esto. Donde Dios va a sanar, a restaurar el camino que se pervirtió. Donde vienen días difíciles sobre la tierra, pero tú y yo vamos a estar escondidos en Cristo, preservados en Cristo, en su perdón, en su gracia. Y todo lo que Él anuncia hoy, en este tiempo, no solamente en esta casa, sino a nivel general en la iglesia de Cristo, dice: yo con mi carácter fiel y veraz lo voy a cumplir. Porque eso también representa el número 7, el carácter y la naturaleza veraz de Dios. Que cuando Él dice algo, como dice Corintios, porque todas las promesas de Dios son en el sí y amén, no cambian. Y Dios va a completar la obra que Él comenzó en ti, a pesar de ti, amado, a pesar de ti. Mi invitación es: entra al arca. Entra al arca, amado, entra al arca. Entra al arca en este tiempo. Créele a tu Dios y obedécele. Oye su voz, iglesia. Si tienes oídos para oír hoy, oye lo que el Espíritu te dice. Si tienes ojos para comprender, para meditar, para reflexionar en lo que Dios te dice, entonces míralo. Este es un nuevo tiempo, iglesia. Y necesitamos que lo que Él se ha propuesto hacer, lo haga. Señor, establécenos en reposo, en tu señorío,
y en darte el primer lugar. Establécenos en tu presencia, como reposó a los 17 días después del diluvio, Señor, el arca, allí en el monte Ararat. Establece esta casa en tu señorío. Establece esta casa, oh Dios, en darte el primer lugar. Establécenos en ese reposo, Dios. Porque todo el que entra en ese reposo es porque creyó y obedeció, porque cesó sus obras. A cesar las obras humanas infructuosas de nuestras vidas. A cesar toda obra nuestra, toda obstinación, toda terquedad nuestra. Hazla cesar, oh Dios, por favor. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Dios me dijo: no me tengas por mentiroso, ni por tardío, porque ni tan siquiera es lo que prometí, es quien lo prometió. Y cuando dudamos, dudamos de Él, no de la promesa, sino de Él. Y Dios me dijo: vienen tiempos donde verán el cumplimiento de las promesas, porque ellas darán testimonio del carácter fiel de Dios. Gracias, Señor.